Hay historias, mi estimado Eric, que sin duda desafían el tiempo, las circunstancias, y nosotros pertenecemos a un Dios creador que nos dio esa sustancia, como dice la canción, ¿verdad? De poder encerrar en nosotros la creatividad y tener un pedazo, un fragmento de lo que Él hace. Hoy tendremos una invitada con una historia muy interesante, joven por cierto, y muy acorde a los tiempos que vivimos. ¿Cómo está, mi estimado Eric? Mi estimado Luis, tenía esa palabra de mi estimado porque es verdadera, ¿verdad? Sí, Qué bueno estar en otro podcast contigo, aprendiendo, escuchando de la grandeza de Dios a través de la evidencia de vida de la gente y de las personas que Dios ha escogido. Y hoy te cuento, tenemos con nosotros a Natalie Milian. Hola, mucho gusto. Mi nombre, ya lo había dicho, Natalie Milian, tengo 18 años, soy estudiante de medicina de segundo año y yo hago videos cristianos en TikTok. Interesante. Qué bueno tenerte, bienvenida, ¿verdad? Quiero que te sientas bien en esta conversación, que de paso la grabamos. Es la realidad, pero tenemos una conversación en la cual sabemos que muchos se identifican con cada historia que podemos contar donde Dios interviene en nuestra vida. ¿A dónde naciste? ¿De dónde eres? Pues yo soy de acá, de San Pedro Sula. Pues toda mi vida he vivido aquí. Aquí nací, aquí crecí. Y pues tengo una hermana menor. Y yo vivo con mis papás, con mi mamá y con mi papá. Excelente. Natalie, como el podcast lleva por nombre Por Algo Pasó, nada es casualidad en nuestra vida. Cuéntanos cómo, siendo tan joven, tomas ese desafío, ese reto de poder inspirar a otros. ¿Y qué pasó en tu vida? O sea, ¿cómo fue ese encuentro con Dios? ¿Cómo fue que tú fuiste una joven que quiso tener un encuentro con Dios y pasar esa línea de lo normal, de lo cotidiano? Pues, bueno, les voy a contar más o menos cómo fue mi vida antes de conocer a Dios. Digamos, antes de conocer a Dios yo era más como de religión, no de relación, solo de que me contaban de Dios, pero no era como que yo tenía una relación con Él, me ponía a leer la Biblia, sino que hubo un tiempo como, por ejemplo, más o menos cuando estaba en 5º grado, por ahí, que yo no creía en Dios y que yo decía, no, Dios no es real, y que la gente que cree en Dios es tonta o algo así, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo van a creer en algo que no ven? ¿Cómo van a creer en algo que no se sabe? Y más bien, a veces me sorprende cuando una amiga cercana a mí que me dice, Natalie, pero vos cuando estábamos como en 3er grado por ahí me decías palabra de Dios, y yo, ¿qué? ¿En serio? Y yo, no sé, no me acuerdo, pero sí hubo un tiempo en mi vida donde no creía en Dios, y fue hasta que un día me empezaron a salir videos de un pastor, que ya ni me acuerdo el nombre, pero era de Inglaterra, creo. Y empecé a ver, porque me gustaba Apocalipsis. Apocalipsis era mi libro favorito, y entonces me empecé a leer Apocalipsis. Y fue cuando de la nada un día yo tenía frío en la noche. Yo en ese entonces dormía con mis papás y yo tenía un frío horrible que así como que si me estuviera congelando en la Antártida o algo. Y sentí como que alguien me abrazó. Un abrazo así caliente, y así fue como yo dije, Dios es real. Y la verdad que yo tuve una vida bastante difícil en el área de como mis amistades. Uh-huh. Todas mis amistades o se iban afuera del país o me dejaban, pues, o eran amistades que se iban a otras escuelas y perdía contacto con ellos. Y digamos, desde que yo estaba como en 4º grado, siempre tuve dificultad para formar conversación, porque yo creé como una autoimagen mía. Ajá. De que yo era aburrida, que yo no valía la pena, que yo era una mala persona, cosas así. Eso era lo que yo crecí desde que yo estaba como en 4º grado. Más o menos ahí fue cuando empezaron todas mis dificultades, pongámosle. Fue hasta que yo estaba en 10º grado que tuve un problema con unas amistades que Dios me las apartó. Y
nunca quiero echarle la culpa solamente a las otras personas, Claro, porque para mí nunca va a ser solo la culpa de otra persona. Yo también tuve parte por lo mismo, por mis mismos problemas de autoimagen. Y yo por esa razón mi mamá siempre ponía en oración de que si un día tal vez me tenía que cambiar de escuela, porque ella siempre me quiso cambiar de escuela, y ahí fue cuando me cambió a la escuela Ágape, que es una escuela cristiana. Entonces fue como a mitad de 10º grado que me pasó eso, y mi mamá dijo no, ya no, y pues lo puso en oración, y mi abuelo ayudó para poder a la área económica para poder meterme a esa escuela. Y solo así se abrieron las puertas, así rapidito. Yo respondí a las oraciones de mi mamá, me cambié de escuela. Pero aún así, cuando me cambié de escuela, yo aún tenía mis problemas, ¿verdad? Claro. Acababa de perder a mis amistades, estaba sola. No tenía depresión, pero sí estaba triste. Y lo que sí tenía es ansiedad. Tenía ansiedad, eso sí me habían dicho los psicólogos que estaban ahí. Y así hubo un tiempo donde hice amistades, pero otra vez las perdí y volví a estar sola, aún en otro colegio. Entonces yo le decía a Dios, ¿por qué? Porque ya para ese entonces fue cuando yo empecé a ver más la Biblia, porque como en la escuela me enseñaban de la Biblia, yo empecé a estudiarla más y me empecé a meter y me empezó a gustar. Estuve en coro porque ahí fue cuando empecé, como que me gustaba la música, la alabanza. Y al principio yo era el tipo que me quedaba así tiesa. Cuando estábamos en la alabanza yo me quedaba. Y una compañera me decía, aplauda, me decía. Y fue cuando, durante ese tiempo, ¿verdad? En ese plazo de tiempo fue cuando Dios más me moldeó, me transformó, que me enseñó que no tenía que depender de nadie, que mi identidad estaba en Él, no en lo que yo pensaba que era o lo que otras personas pensaban que era, que no es así. Y poco a poco me fue moldeando, me dio amistades que ni siquiera eran de mi grado, pongámosle, pero eran amistades de menores que yo. Hasta hice amistad con maestros, que hasta el día de hoy me sigo llevando con ellos. Y Dios me fue abriendo las puertas donde yo nunca pensé. Que ahí fue cuando, como en marzo del 2024, fue cuando yo entré a la banda de la escuela y empezaba a cantar las canciones. Y en ese entonces mi canción favorita era Quiero conocer a Jesús. Esa era la canción, la primera canción que cantamos. Y ahí fue cuando yo como descubrí lo que a mí me gustaba. Descubrí que ya no tenía que depender de nadie. Y Dios fue sanando esas heridas. Yo me acuerdo que durante ese tiempo, hasta en una clase así de la nada, le dije a Dios, estoy lista para sanar. Porque la verdad que yo la pasaba mal, no solo porque había perdido mis amistades, sino porque tenía compañeros que me hacían sentir menos. También me pasó de que una amistad que yo tenía me decía, Natalie, pero es que otra gente me dice de que quieren llevarse con vos, pero vos no te abrís, me dicen. Y yo, ¿en serio? Bueno, voy a intentar hablar con estas personas para ver si se abre la amistad. Y al final me terminaron haciendo una pasada donde yo quise acercarme a esas personas y se cambiaron del lugar de donde se sentaban para que yo no me fuera a sentar con ellas. Entonces ahí fue cuando Dios me dijo, no, el problema no sos vos. El problema es de que estas personas no van a ser las amistades que yo tengo para tu vida, o por lo menos no en este momento, me decía. Interesante, porque lo que tú estás contando es básicamente lo que viven día a día muchos jóvenes. Los mismos en muchos centros educativos. Pero tú hablas que te tocó, o tus padres tuvieron a bien cambiarte a una institución educativa con un tinte cristiano. No tinte, sino con una vida cristiana adentro, porque cuando tú dices banda es que te tocaba adorar. Y yo digo, ¿cuál fue el papel, Natalie, tú que sos un testimonio de ello? ¿Cuál fue el papel determinante de los mentores que te acompañaron en ese tiempo? Pues la verdad que me acuerdo que una profesora me decía que, por ejemplo, cuando yo me ponía triste, me ponía a llorar porque yo lloraba bastante, me decía, lea el Salmos 91, y decrételo en su vida. De ahí tenía otros profesores, por ejemplo, la profesora español, ella vino y me dice, Natalie, yo no sé cómo hace que usted como que se pone aceite en todo el cuerpo para que le repale. Y estos maestros, la verdad que muchas veces me dijeron, no, usted puede, no se preocupe, usted una niña de Dios, usted es luz.
usted va a terminar siendo luz para sus compañeros también eventualmente. Me dice que es que usted es una niña sana, así, cosas así me decían, cosas que yo misma no pensaba de mí, pues, cosas que ellas miraban y yo hasta le decía a Dios, ¿qué miran de mí? Que yo no lo miro, decía yo. Y más o menos ese fue el rol que ellos me dieron, fue como un rol de apoyo, un rol de, ¿cómo se dice? Como de ánimo, que me estaban animando. Tratando de siempre entender. Disculpa, Sí. Luis, siempre hay pensamientos en etapas que pasa a cualquier niño, niña, a cualquier generación, adultos también. Siempre hay etapas de pensamientos que solo no es que viven en nosotros, se anclan por rato. Nosotros pensamos que esa es nuestra realidad, que no es nuestra realidad. Pero ¿cómo logras, aunque la gente te dice, tu mente dice, porque hay pensamientos, tú eres aquí, no puedes tener amistades, pero también hay otros que te dicen, si puedes, tú eres esto en el Señor. Y como esa pequeña batalla que hay en muchos, y creo que hay muchos jóvenes que se van a identificar contigo, que ahora es otra la realidad, pero ya vamos a llegar ahí. Pero ¿cómo logras vencer esta batalla en tu mente? Que aunque tú intentas ser amistad con otros y pasa siempre que te rechazan y alguien te dice que sí, que tú eres una gran niña, esto, el otro, ¿cómo logras superar verdaderamente esta etapa que a muchos también le pasa? Pues la verdad que yo lo que hago muchas veces es, bueno, primero que todo leo la Biblia bastante, pero también me pongo a como declararle que yo no soy esas cosas. Me pongo a recordar las palabras que me dieron también. Me pongo a recordar de que Dios me sacó de las situaciones y entonces esas situaciones no son nada para Él. O sea, solo son roquitas. Él las va a mover. Y sí han habido casos donde hay amistades, así como en la universidad, que sí me ha pasado de que yo he sentido como ese rechazo, pero ya a este punto yo ya comprendí, gracias a mis experiencias pasadas, que estas amistades tal vez simplemente son otras personas que no van a congeniar conmigo o simplemente no congeniamos ya, y que me acuerdo de que eso no es lo que me define, que lo que me define es lo que yo soy, lo que mis amigos que me conocen de ya tiempos, que son los que me han estado apoyando durante todo este tiempo, o mis líderes, cosas así, me han dicho, y no le presto mucha atención a lo que tal vez otras personas piensan de mí. Como que me tengo que acordar de que lo que Dios piensa de mí no es lo mismo que otros piensan de mí, y que lo que Dios piensa de mí es mucho más importante que lo que otros piensan de mí. Más o menos así es lo que me... Ahora, algo que cabe destacar, Natalie, que hablábamos, es que en toda esa historia que nos cuentas de tu proceso de aceptación, que te encuentras con el Señor, que decides participar de la banda, de usar tu voz para cantarle a Él, en ese momento no necesariamente tú estás en la iglesia, ¿verdad? No eres asistente de una iglesia. O sea, nos cuentas que no ibas a una iglesia prácticamente. Pues durante ese tiempo, como en 2023, por más o menos octubre, empecé a ir a una iglesia. Y se llama la iglesia Cefad. Y empecé a ir a esa iglesia. Y iba a una célula donde los líderes también me enviaron palabras de apoyo. Y allí fue también otro lugar donde yo también empecé a conectar con Dios. Pero aún así no fue como el lugar, sino que donde yo en realidad conocí a Dios fue a través de la música, a través de la alabanza, a través de las pruebas, en realidad. Ahí fue donde yo más encontré a Dios. Pero sí iba a una iglesia, y la verdad que yo quiero mucho a la iglesia Cefad, aún le tengo mucho aprecio, pero ya no voy a esa iglesia. Ahora voy a una que se llama Iglesia Casa de Oración a las Naciones. Y ambas iglesias siempre me han dado muchas buenas enseñanzas. Hay muchas buenas personas de ahí que aún veo y que aún yo les tengo mucho cariño. Hasta mis líderes que ya no los veo, pero aún les guardo mucho cariño. Algo que aprendí yo, y fue del papá de mi amigo Eric, del pastor Virgilio, que ya se nos adelantó en el camino de la eternidad, fue cuando él una vez me dijo, es que nosotros no somos de un lugar, pertenecemos al reino, y Dios está en todos lados. Porque yo estaba en un desafío de que
por cosas de la vida me había tocado tener un cambio, como le pasa a mucha gente. Claro. Y creo que tampoco es que es malo, sino que Dios nos va llevando por un proceso, porque por algo pasan las cosas, y sin duda pues en tu vida sucedió de esta manera. O sea, son procesos, todos somos parte de un proceso, como hoy nos estás contando parte de tu historia, pero yo sé que todavía estás en un proceso de muchas otras cosas, solo que has avanzado. Pero ya entrando un poquito en Natalie, en cómo toma ese reto en medio de esa realidad que nos cuentas, que esa realidad lo que dice es que eres una chica que vas a estar asignada a solita, estar a un lado, a no buscar la visualización de los demás, pero tú decides en medio de esta generación tomar un reto. Y quizá otros lo hacen de otra manera, pero tú siendo una chica dices, yo voy a usar las redes para llevar este mensaje y de lo que Dios está haciendo conmigo a otros. Te lo voy a resumir. Hoy los chicos están contando su historia en las redes. Sí. Cuentan hasta la galleta que se comen, o si se pusieron a llorar porque alguien los pateó, o sea, qué sé yo. Pero Natalie lo hace solo que con un sentido. ¿Dónde nace eso? ¿Cómo surge esa idea? Pues les voy a contar más o menos. Ya después de que me metí en el Ministerio de Alabanza y me cambié de iglesia, yo conozco a alguien que antes hacía videos cristianos. Entonces yo les voy a contar que más o menos como en noviembre, por ahí del año pasado, yo sentí eso de que, tengo que compartir la palabra, pero porque yo sentía esa necesidad de querer predicar, de querer compartir mis experiencias, de querer enseñarle a otros lo que yo he aprendido, pero no sabía cómo, porque no tenía eso de que, ¿cómo lo hago, verdad? Entonces, durante ese más o menos ese tiempo, en noviembre, Dios me había puesto a hacer redes sociales, a abrir un TikTok. Originalmente quería hacerlo maquillándome y contando historias, pero no sabía más o menos cómo comenzar. Así que una amiga que también hacía TikToks me decía, mira, puedes elegir una prédica o puedes ir a un versículo y ese versículo sacas una enseñanza a base tal vez de tu vida o cosas así. Y más o menos durante como marzo, por ahí, alguien que yo conozco empezó a hacer videos también. Y entonces en uno de sus videos dijo que Dios le había llamado a hacer videos, pero que él siempre le ponía excusas y ahora sí lo quería hacer. Y entonces se puso serio y dijo, voy a hacer videos. Y entonces yo, cuando vi eso, yo dije, es que eso es lo que he estado haciendo yo, porque la verdad que durante mucho tiempo no quería hacer videos porque me daba pena. Me decía, claro. ¿Qué van a decir la gente de mí? Si me miran haciendo algo malo, van a decir, es que la cristianita o algo así, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar en eso, no, y si van a decir algo de mí porque hago videos y ya tal vez hice algo malo, pero no, es que no soy perfecta, cosas así, ¿verdad? Yo intento lo posible para ser más como Jesús, pero no significa que no voy a cometer errores. Entonces, eventualmente con ese video que esta persona hizo, yo dije, wow, esto me habló, tengo que empezar a hacerlos, y me tomé como un par como de 3 semanas por ahí para ya planearlo, y eventualmente dije, ya, aquí, este día voy a hacer un video, y hice un video que está un poquito, más o menos, pero fue mi primer video. Es el gran comienzo. Y al comienzo. ¿Y cómo te fue? Porque siempre va a haber gente que va a criticar, gente que pone cosas bonitas, eso es parte. Pero por eso es el proceso. Por algo pasó que fuiste procesada desde pequeña, con rechazo del otro. Lo importante es el desafío que has tenido en tu vida de hacerlo. Cosa que sabemos que en esta generación pues es más fácil hacer otro tipo de video que a los que tú estás haciendo. Entonces, cuéntanos un poquito tu experiencia de hacer esto. ¿Has recibido testimonio a través de lo que tú has hecho? Pues testimonio, fíjense que sí hay alguien de Ágape, que ella me dijo de que su esposo, una mamá de la escuela, que su esposo mira mis videos y me dijo de que uno de esos días él tenía un mal día en el trabajo y todo, estaba estresado, y dice que le salió uno de mis videos y que la palabra que le habló fue como que lo tocó.
Y a mí me sorprendió eso porque no pensé que alguien pudiera sentirse tocado, porque algo que siempre hago antes de mis videos es que yo siempre oro y digo, Dios, a mí no me importa si llega mucha gente, simplemente que le llegue a la persona correcta este video. Entonces cuando me dijo eso, porque durante ese tiempo fue cuando acababa de empezar más o menos, entonces yo estaba como, puchica, siento que no estoy llegando a nadie, cosas así. Entonces cuando me dijo eso, ay, wow. De ahí la otra ocasión fue cuando 2 niñas en la escuela también, cuando fui a traer a mi hermana, me vinieron y me dijeron, ¿verdad que vos haces videos? Me dice. Y yo, sí. Ay, qué bonitos son tus videos, yo los miro, en serio, sí. Y yo, wow. Y de ahí la otra vez fue un compañero de la universidad que me dice, yo vi tu video. Y yo, ¿en serio? ¿Qué video? Un video ahí, no me acuerdo de qué fue lo que hablé esa vez. Y yo, ¿en serio? No me lo puedo creer. Y así hasta le hice varias preguntas. ¿Por qué quieres saber? No, es que me sorprende que hayas visto mi video. No, pero está bien bonito. Me dice, seguí así. Y más o menos así ha sido lo que me han pasado, que me han dicho. ¿Hace cuánto haces videos? Desde ¿Cuántos videos has hecho? marzo, abril. Y la verdad que cuántos videos no he llevado la cuenta. Ajá. Más o menos unos 20 por ahí. También me gustaría compartir una experiencia que a través de esto que hago videos, Claro. se me abrió otra experiencia cuando estaba llevando una clase de bioquímica. Y entonces la doctora ella se nota, ¿verdad?, que ama a Dios, pues, que lo tiene en su corazón y que lea la palabra, porque siempre nos compartía un versículo. Entonces yo un día, así para el último día de clases, literalmente el último de clases, después de la semana de exámenes, yo le digo, doctora, ¿será que yo puedo compartir una palabra con mis compañeros? Y entonces ella me dijo, sí, claro, está bien, mañana lo comparte al final. Y yo la verdad, yo lo había entendido que iba a ser la otra semana. Y yo había soñado con algo que era parte de la enseñanza. Y entonces yo me acuerdo que ya viene y el mismo día me dice, ajá, y ya tiene el video, ya tiene listo el video, ya tiene listo la enseñanza. Y yo, sí, doctora, sí, la tengo lista. Y ahí mismo le dije al Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Y entonces lo que yo hablé esa vez fue sobre cómo teníamos que tener, como ser fieles a lo que uno es y no como dejarse llevar por la sociedad, por lo que otras personas dicen, sino que ser fiel a uno mismo, ser honesto con uno mismo, pero también primeramente también que aprender a amarse, pero primeramente amar, saber de que Dios es amor y que uno no puede amarse si no tiene a Dios en su corazón. Eso fue lo que hablé ese día. Fabuloso, fabuloso. Realmente que eso es admirable, mi estimado Eric, porque dar ese paso, o sea, tú no te pusiste a pensar si lo voy a hacer mal, o sea, fue algo íntimo, ¿eh? Algo entre tú y Dios, pero que es similar a lo que hacemos nosotros aquí en esta plática, por algo pasó, que al final no es un tiempo que desperdiciamos, como quizá alguien diría, sino realmente que Dios nos unió para poder tener esta conversación y que yo sé que está marcando la vida de muchos. Amén. Y que gracias al Señor Dios nos ha permitido de primera mano, Eric, que alguien nos dice, hey, esto pasó en mi vida, o esto, incluso a veces de los propios invitados, ¿verdad? Pero yo te digo, Natalie, ¿qué le dirías tú a todos esos chicos que están en procesos de ansiedad, de soledad, de autolaceración emocional? Porque así es. ¿Qué pueden hacer para comenzar? Porque yo sé que no tenemos una respuesta, no somos Dios, pero ¿qué pueden hacer para comenzar a salir de esa crisis? Pues primeramente que tienen que tenerse paciencia, tienen que tenerse amor, cariño a ellos mismos primeramente, porque es un proceso que va a ser largo, difícil. Aún después de haber sanado, pongámosle, siempre van a haber secuelas, siempre van a haber momentos donde uno como que vuelva a regresar, ¿verdad? Sino que se tienen que tener amor, paciencia, tienen que entender de que es un proceso, que no va a ser de un día para otro. Eso es lo primero que tienen que saber. Y lo otro es de que durante ese proceso Dios va a estar ahí, de que lo primero que todo yo les recomendaría es como tal vez elegir una alabanza que les guste, escuchar alabanzas primeramente, no escuchar música triste, porque algo que yo tenía era que me gustaba escuchar música triste y me ponía peor. Entonces intenten escuchar música que los anime. Intenten hablar también con alguien de confianza, con un amigo, con una amiga, con un maestro. No tiene que ser alguien
tan lejano tampoco, ni tan cercano, simplemente alguien que digan, esta persona se nota que tiene a Dios, se nota que es alguien que yo puedo confiar y que yo puedo decirle mis problemas. Y por último es de que tienen que saber de que Dios siempre va a estar ahí, de que también de que pueden leer la palabra, pueden ver podcasts y tal vez no saben leer la palabra, hay devocionales también que hablan sobre esos temas. Hay muchos devocionales que hablan sobre la ansiedad, de la depresión, del abandonamiento, de muchas cosas que eso también les va a ayudar. Si tal vez les cuesta leer la Biblia, porque yo sé que a muchos nos cuesta, a mí también me ha costado, pero esos momentos. Y también antes de leer la Biblia, siempre pedir al Espíritu Santo que lo guíe. Y también si vienen de una familia cristiana, que los lleven a la iglesia. También es importante que se reúnan con jóvenes de su edad, o si no son jóvenes, ¿verdad? No sabemos, hay gente que de todas las edades, que se reúnan con otras personas que están en el camino de Dios, tal vez sus pastores, tal vez sus hermanos de la iglesia que los conocen. Eso más que todo. Natalie, siempre miramos algunos de tus TikTok cuando Luis nos pasó. Me pasó el reporte también Kevin, que es uno de los productores de este programa. Y siempre hay una frase que tú dices, espera, dame un momento de tiempo, de tu tiempo. Y me llamó la atención que a través de este podcast donde Dios también te ha traído, podemos darle un mensaje hoy a todos que están escuchando el podcast, a esta cámara, y decir y comenzar con esa frase que es parte de ti y de lo que tú estás haciendo. Espera, da un momento de tu tiempo para poder compartir una palabra de Dios para tu vida. ¿Qué podemos compartir? Pues que Dios es amor, que Dios los ama y que dejen de preocuparse, pongan todas sus ansiedades en Él, como dice 1 Pedro 5:7, porque Él cuida de vosotros. Él cuida siempre de ustedes y que nunca los va a abandonar. Él es el único que nunca los va a abandonar, ninguna otra persona. Él es el que más los ama. Y la verdad que eso en general es el tema. Qué bueno. Que, como dice Luis, qué fabuloso escucharte. ¿En qué redes te pueden ver? Porque yo creo que Dios está haciendo algo contigo. No tienes muchos videos, pero mira dónde está. También en un podcast. ¿En qué redes te pueden escuchar, ver? Porque sé que Dios te ha procesado que no en cosas también pequeñas, grandes. Cualquier proceso del Señor es para algo. Por eso lo llamamos también, por algo pasó. Dios no era la gente que te estaba dañando, criticando, diciéndote algo. Era el proceso de Dios que te estaba formando en un carácter para este plan que Dios tiene en tu vida a través de tus redes, para traerte aquí, para que seas alguien que anuncie las buenas noticias y el Evangelio. ¿En qué redes te pueden ver también para que te siga la gente y siempre tengas esa oportunidad de darle una palabra a la gente? Pues yo estoy en TikTok, mi primera red social es en TikTok, pero también estoy en Instagram. En TikTok estoy como Natis MR27, si no me equivoco, se me olvida. Y igual en Instagram es lo mismo, es el mismo usuario. En TikTok ahí tengo también el usuario del Instagram, y en Instagram tengo el enlace del TikTok también. Bueno, la gente del podcast a seguir a Natalie, sí, ¿verdad? Porque sé que también es parte de llevar el Evangelio. Podemos cerrar con esto, Natalie, y antes que también cierre mi estimado Luis, invitar a otros jóvenes a que también lo hagan, a que seamos muy productivos en nuestras redes sociales, Natalie. Podemos decirles a ellos a través de tu experiencia. Bueno, los jóvenes están invitados a compartir las buenas nuevas en sus redes sociales. No tengan miedo, no tengan pena. Yo sé que a veces da miedo compartir un versículo porque tal vez dicen, yo en mi pasado hice tantas cosas y ahorita quiero cambiar pero no sé cómo, o me da miedo porque me van a juzgar. No tengan miedo, porque Dios ya borró eso. Ustedes son una nueva criatura, ya olvídense de esto. Y si alguien se lo recuerda, digan, ¿quién? ¿Quién hizo eso? Yo no. No eso, sino como no, eso ya es pasado, eso ya no soy esa persona. Y
si se vuelven a caer, no se preocupen. 7 veces se cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar, ¿verdad? No se preocupen por eso. Simplemente acuérdense que se pueden volver a levantar y que Dios siempre los va a esperar con los brazos abiertos. Eso, no se preocupen por eso. El doctor John Austin, y ya lo he repetido muchas veces, decía, me impactó mucho una frase de él en un mensaje. Él decía, pon la palabra de Dios en ti cuando no la necesites, porque el Espíritu Santo de Dios la traerá a memoria cuando la necesites. Siempre hay una palabra rema, como le llamamos, que marca nuestras vidas. En esos momentos que tú nos contaste esta tarde-noche, Natalie, ¿cuál es esa palabra rema? Quizá hay muchas, pero una que tú recuerdes que marcó en tu vida para ese antes y ese después. 1 Pedro 5:7. Ese fue literalmente el primer versículo que memoricé. Y es: pongan todas vuestras ansiedades en Él, porque Él cuida de vosotros. Ese versículo, porque como les dije, ¿verdad? A mí me diagnosticaron con ansiedad. Ese era el versículo que yo decía, me recuerda de que yo tengo que poner todos mis miedos en Él. Excelente. ¿Sabes qué me gusta, Eric? Que obviamente respetamos la ciencia. Melissa, que no estaba con nosotros, es psicóloga, ¿verdad? Ella entiende más de esto. Pero a veces pienso yo que las personas nos ponemos etiquetas. Hay personas que, como Natalie, les diagnostican una situación así emocional y prácticamente se lo ponen como apellido. Me llamo Luis, ansiedad. O sea, y es como que le quieren decir a la gente que esa es su condición y que tienen que entenderlo de tal forma. Muy de acuerdo. Pero lo que me gusta a mí es que Natalie prácticamente, cuando dijo dejé todo atrás, y cuando es el mensaje que le dio a los jóvenes y a los que nos están viendo, es prácticamente te quitaste esa careta. ¿Cómo sucedió eso, Natalie? Ya para ir cerrando. Y en base a eso, ¿qué consejo le das a quienes nos están viendo para que puedan salir de esa situación si están en una situación similar? Pues algo que me di cuenta es de que mi ansiedad más que todo venía por lo que las otras personas pensaban de mí. Por eso tenía ansiedad. Entonces yo, cuando me di cuenta de que ya no tenía que depender de nadie, simplemente fue como que yo dije, como ya me solté. Eso fue lo que a mí como que me quitó eso, pongámosle. Darme cuenta de que no, que eso ya no. Entonces fue cuando yo dije, tengo que dejar ir mi personalidad, mi verdadera personalidad, no solo esconderme detrás de como una máscara. Entonces ahí fue cuando finalmente fue como que no desapareció, ¿verdad? Pero sí fue lo que marcó ese antes y ese después. Darme cuenta de que tenía que dejar ir lo que yo era. Tenía que enseñar lo que yo era y lo que Dios había plantado dentro de mí. Excelente. Muchísimas gracias, Natalie, por compartirnos parte de tu historia. Los cristianos siempre estamos orando por los milagros, pero se nos olvidan los procesos, mi estimado Eric. Estamos en proceso todos y estamos confiando de que Dios hará, como dice su palabra, mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos pensar, entender, y todo es a través de la obra del Espíritu Santo que mora entre nosotros. La carrera es permanente. Sí. El caminar es permanente siempre para nosotros, y como el caminar es parte del proceso, siempre vamos a estar caminando y en proceso, sabiendo que es el que nos encamina en su mismo propósito, ¿verdad? No en nuestro, sino que en su mismo propósito. Amén. Bueno, hemos pasado un buen tiempo conversando, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho a través de tu vida. Pensando también, ¿verdad? En otro momento, pues, más adelante, que estés con otros muchachos jóvenes como tú también, ¿verdad? Sí, con mi hija, con otros que puedan, ¿verdad? Saber que pueden llevar un mensaje, ¿verdad? De transformación a esta generación a través de lo que han pasado, ¿verdad? Me gusta mucho que que hablas desde la experiencia, de lo que viviste. Dios ahí está, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Bueno, mi estimado, esto ha sido todo por hoy y nos encontramos pronto aquí en Por Algo Pasó.